Mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Como mencionábamos, el título de esta reflexión es Hagamos memoria. Y quiero hacer una pregunta a todos. ¿Alguna vez hemos sentido que Dios no está con nosotros? Que Dios no nos escucha, que nos abandonó, que nos dejó, que oramos y oramos y el cielo está como de hierro, como de bronce, que esas oraciones no pasan. Yo creo que todos en un momento dado hemos vivido eso. Y eso es terrible, es una desesperación. Uno se siente, ¿cómo es posible? Se siente mal porque entiende que Dios te ha abandonado y se siente mal por la situación que está viviendo. Y hay un libro en la Biblia, se llama Lamentaciones. Tengan su Biblia a mano porque ustedes saben que a mí me gusta ir leyendo. Y en este libro, mis hermanos, a mí me llama muchísimo la atención. Vamos a ver los primeros capítulos. Lamentaciones, empezando por el nombre del libro. Uno dice, ¿qué hace un libro de la Biblia con este nombre? Lamentaciones. Recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, es un compendio donde se resumen tantas cosas que Dios sabía que en su momento íbamos a necesitar. Y muchas veces nosotros nos sentimos mal por sentirnos mal, porque somos cristianos. Y al ser cristianos, hijos de Dios, siempre debemos mantenernos bien. Y nos cuesta expresar a veces cuando uno se siente mal. El libro de Lamentaciones, el capítulo 1 tiene 22 versículos. El capítulo 2 tiene 22 versículos. Y el primer versículo del capítulo 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Aquí yo lo tengo en la NBI, la versión. ¿Cuán solitaria se encuentra la que fue ciudad populosa? Eso es un lamento. Desde el versículo número 1 hasta el 22, todo es lamento. Usted se va al capítulo 2, que también tiene 22 versículos, y todo es lamento. Ese empieza con un ¡ay! Todavía peor. ¡Ay! El Señor cubrió a la hija de Sión con la nube de su furor. Y tiene versículos como el 3 que dice, Dios rienda suelta su furor y deshizo todo el poder de Israel. Nos vimos frente al enemigo, oigan esto, y el Señor nos negó su ayuda. ¿Cómo? Dice el versículo 6, el Señor se porta como enemigo en esta versión. Ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios y destruido sus baluartes. Y yo les invito a que lean estos dos capítulos. El 11 dice, las lágrimas inundan mis ojos, siento una profunda agonía, estoy con el ánimo por los suelos, porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Hablamos capítulo 1, capítulo 2, 22 y 22. ¿Cuántos versículos llevamos? 44 versículos de pura queja y lamentación. Digo, pero Dios mío, vamos a leer el capítulo 3. Y resulta que en el capítulo 3, ¿qué usted cree que aparece? Lo mismo. Empieza diciendo, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Los primeros 20 versículos del capítulo 3, lo mismo. Los primeros 63 versículos del libro de Lamentaciones hacen gran honor al nombre del libro. Lamentaciones, lamentaciones y lamentaciones. Y nosotros conocemos muy bien, creo que la mayoría de nosotros conoce el versículo de Lamentaciones 3:22. 3:22 dice, ¿alguien se acuerda? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y ese lo conocemos bien, pero normalmente no conocemos el 21. Y quiero decirles, vamos a leer un poquito en el 3, un ejemplo. Vemos que sigue con lo mismo. Dice el versículo 16, con piedras me ha quebrado los dientes, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz.
Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, me he quedado sin fuerzas y sin esperanzas en el Señor. Sigue el 19, recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y amargura. Recuerdo esto bien y por eso me deprimo. Pero aquí viene el versículo trascendental de Lamentaciones. El versículo que lo cambia todo. El versículo 21 dice aquí: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. 64 versículos de Lamentaciones. Pero algo más. Sí, aparte de todo lo malo que estoy diciendo y recordando, algo más me llega a la memoria. Y eso me llena de esperanza, dice Jeremías. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos. Y su compasión, que en otras versiones dice su misericordia, jamás se agota. Mis hermanos, en medio de la ruina en la que estaba Israel, en medio de la debacle moral, de todo lo que estaba viviendo, Jeremías hizo memoria. Recordó que el amor de Dios nunca dejaba de ser, que sus misericordias seguían estando ahí, y no solo que estaban ahí, eran nuevas cada mañana. A veces estamos pasando por procesos complicados y uno dice, estoy perdiendo la fe. Dice, no, ese hermano perdió la fe. No, no necesariamente se ha perdido la fe. ¿Sabe lo que se ha perdido? La capacidad de hacer memoria, de recordar las maravillas que Dios hizo en el pasado y que por ende puede volver a hacer en el presente y en el futuro. Recordar no es una sugerencia. Dios nos manda a recordar. No es como que miren por si acaso, por si ustedes quieren. No. Y por eso, si estudiamos un poquito más acerca de los judíos, del pueblo de Israel, vemos que ellos tienen tantos actos conmemorativos a lo largo de todo el año para recordar. Porque lamentablemente cuando olvidaron, les salió caro. Y quiero que leamos algunos versículos, mis hermanos, donde Dios mandaba al pueblo a recordar. Éxodo 13:3. Éxodo 13:3 dice: Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Acuérdense de la victoria de hoy. Deuteronomio 6:12. Vamos a leer también. Deuteronomio 6:12 dice, recuerden que yo estoy leyendo en la NBI, por si acaso ven alguna diferencia, si aquí tenemos la Reina Valera del 60. Ah, está la NBI, perfecto. Deuteronomio 6:12 dice, cuídate, una advertencia, de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Deuteronomio, vamos a leer también 7, 17 y 18. Dice, tal vez te preguntes, y estos versículos, ¿qué tanto lo podemos aplicar hoy? Tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Oigan este versículo, qué hermoso, esta parte. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Y vamos a tener una última lectura en este momento, que está en Primera de Crónicas 16:12.
Primera de Crónica 16:12. Dice, recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Creo que tenemos ya sustento bíblico suficiente para entender y reconocer que recordar no es opcional, que el Señor nos manda a recordar. Ahora, este recordar, este hacer memoria, es válido en todo momento. ¿Por qué? Porque a veces recordamos cuando estamos en el proceso, pero cuando estamos en la bonanza, tal vez estamos en el mejor momento de la vida, de lo que hasta ahora hemos vivido. Tal vez estamos disfrutando de la respuesta de esa petición que hace 20, 30 años oré, lloré y hoy finalmente la tengo. Y a veces resulta más fácil recordar a Dios en la cueva que recordarlo en el palacio. Pero debemos recordar lo que Dios hizo sin importar dónde estemos hoy. Y dar gracias al Señor con la misma intensidad con la que dimos gracias cuando acabamos de recibir lo que pedíamos. A veces oramos tanto por algo y ese día, esos primeros días, es algo desbordante de gozo y satisfacción. Pero van pasando los días y resulta que eso por lo que oré, que en su momento fue apoteósico, ya yo ni lo quiero, ya eso no me sirve. Y está bien que nosotros queramos seguir creciendo, que queramos más. Un ejemplo, una persona que un día no tiene nada y ora, el Señor le da un motor, le da una pasola, el día que lo compra o que recibe eso, es una bendición. Pero llega un momento donde ya yo no quiero eso porque yo me mojo, yo quiero un carro, ya yo tengo familia, ya el motor no me gusta. Dale gracias a Dios por el motor, aunque tengas un avión. Gloria a Dios. Recuerda el día que orabas por el motor que tienes hoy. Porque la gratitud abre puertas, pero la queja la cierra. Y un ejemplo de una persona que recordó a Dios y le dio gracias a Dios en todo momento es Daniel. Daniel, el que en la escuela bíblica muchas veces vimos de que estaba en el foso de los leones. Daniel tuvo el privilegio que pocos tienen en la vida, de estar en palacio sin importar quién fuera el rey. Y sabemos mucho que, principalmente aquí en República Dominicana, cuando hay cambio de gobierno, se destituyen muchas personas. Daniel no. Daniel estuvo en palacio con varios reyes. Sin embargo, Daniel es el ejemplo por excelencia de la persona que le dio gracias a Dios, que se acordó de Dios mientras estaba en el foso con los leones y mientras estaba delante de los reyes y seguía orando a su Dios 3 veces al día. Que sea Daniel nuestro guía, que sea Daniel un ejemplo para recordar que sin importar lo que estemos o donde estemos, debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordar trae beneficios múltiples. Todo lo que Dios nos manda hacer en la Biblia, sin excepción, mis hermanos, pueden probarlo. Todo trae beneficios múltiples, no solo espiritual. Si hablamos del ayuno, trae muchísimos beneficios biológicos. De todo, si Dios manda hacer algo, es cuestión de que nosotros investiguemos para que veamos todos los beneficios que tiene. Recordar, hacer memoria de las cosas buenas. Hay un refrán dominicano que dice, el que solo se ríe, de su picardía se acuerda. Cuando usted ve una gente riéndose solo, usted sabe que está recordando. Cuando recordamos cosas positivas, cuando recordamos lo bueno que ha pasado en nuestras vidas, desde la óptica espiritual, nuestra fe crece, nuestra esperanza se fortalece, agradecemos, se reduce la queja. Pero biológicamente también ocurren ciertas cosas en nuestro cerebro. ¿Cómo cuáles? Ahorita se habló de la hormona que genera estrés, el cortisol. El cortisol se reduce. Y por el contrario, ¿qué se libera? Dopamina.
¿Por qué? Porque nos sentimos, wow, sí, cuando yo hice esto, cuando Dios hizo esto conmigo. Entonces, al contrario, vamos teniendo mejores sensación, tenemos una sensación de bienestar. Por eso digo, todo sin excepción, lo que Dios nos manda, de alguna forma nos beneficia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó nuestro cuerpo, Dios nos diseñó de forma tal que cuando recordamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sentimos paz. Y algo que ocurre cuando usted se acostumbra a recordar, usted tiene buena salud mental. Mi papá falleció de 83 años y su memoria estaba que recordaba cosas que yo decía, pero yo no me acuerdo. Y una práctica que él tenía, y los que tuvieron la oportunidad de compartir y de hablar con él, lo van a recordar. Mi papá siempre estaba diciendo, y cuando yo hice esto, y recordando esos buenos tiempos, y a veces repetía las mismas anécdotas, que yo decía, sí, pero ya se lo dije, pero... Y se reía mientras lo hacía y disfrutaba. Entonces, recordar, hacer memoria de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre trae beneficios y mayores a veces de lo que pensamos. Quiero por cuestión de tiempo tocar dos ejemplos de dos personas en la Biblia que recordaron. Y el hecho de hacer memoria, de recordar, les dio una gran victoria. Uno de ellos es Caleb. Tal vez no todos recuerden o sepan quién es Caleb, pero en el libro de Números, los capítulos 13 y 14, está la historia de Caleb. Resumen, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante 400 años. De ahí pasan al desierto, donde Dios hizo maravillas, milagros sin igual con ellos. Le abrió el mar, caminaron por el mar en seco, vieron cómo Dios destruyó a los egipcios que venían detrás de ellos, tenían sed, Dios le dio agua, tenían hambre, Dios le mandó maná del cielo, vieron la mano de Dios obrar durante todo su proceso. Pero ellos no estaban para quedarse a vivir en el desierto. Antes de usted ir a ver una tierra, antes de llevar a la multitud, si usted va a llevar a su familia, usted primero se asegura de que sea un lugar donde su familia pueda ir. Entonces, ¿dónde entra Caleb en esta ecuación? Que había que explorar la tierra prometida. Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Saben lo que significa eso? Una tierra buena, una tierra de abundancia, un lugar hermoso. Y Moisés, el líder del pueblo de Israel en ese momento, envía 2 espías. Dentro de esos 2 espías, había uno que se llamaba Caleb. Y hay otro que se llamaba Josué. Los otros 10 no recordamos los nombres. ¿Qué pasó con esos 2 espías? Cuando fueron a ver esa tierra, a explorar para traer la retroalimentación al pueblo, hubo 10 de ellos que dijeron, ahí hay gigantes. Josué y Caleb dijo, la tierra es buena, los frutos son enormes. No sé si recuerdan, una vez se habló también aquí, cómo para un racimo de uva se necesitaban varias personas para poderlo cargar. Y era como que, wow, esa es la tierra de verdad, buena, buena. Pero hubo 10 que dijeron, la tierra es buena, pero ahí hay unos gigantes que nos van a comer como pan. ¿Y qué pasó con el pueblo? Le creyó a los 10. ¿Y dónde estaba el Dios que hacía poco había abierto el mar, donde tú caminaste y donde los egipcios que venían detrás de ti a destruirte, el faraón, el hombre más importante y más poderoso del mundo conocido en la época, Dios lo destruyó delante de ellos? No hicieron memoria, no recordaron, no recordaron. Sencillamente vieron a los gigantes, dudaron, temieron, se acobardaron y se quejaron.
garrafal ese error. Le costó poder disfrutar de la tierra prometida. Pasaron 40 años más, 40 años, mis hermanos, porque fue tan grande la queja que sencillamente Dios dijo, esta generación no merece tener esa tierra y no va a entrar. Y durante esos 40 años, ¿saben qué pasó? Todos los que se quejaron murieron. Todos los que estaban ahí, con excepción de Caleb y Josué, murieron. 40 años en los que Caleb no se llenó de amargura, en los que Caleb vio a la gente morir y él seguía abrazado a una promesa. 40 años después, cuando se está haciendo la repartición de la tierra, ¿cuántos de ustedes creen que tenía Caleb? Muchos saben. Era un octogenario, un señor de 85 años, que en ese momento y en este, es una persona muy adulta. Se acerca a Josué y le dice, mira, hoy yo tengo la misma fuerza que hace 40 años. Dame mi monte. Dame mi monte que yo estoy dispuesto a conquistarlo. Recordar te mantiene fuerte. Mantenerte aferrado a la promesa de Dios te mantiene bien, te mantiene con vida. No importa la edad que tengas hoy, no importa si sientes, si crees, ay, esto se acabó, ya yo estoy muy viejo, si yo tuviera 40, si yo tuviera 20, no importa. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, no caducan. Si Dios prometió algo para tu vida, no importa lo que veas hoy, Dios no necesita 20, 30 años para hacer algo. A veces lo que nosotros creemos que nos puede tomar una década, Dios lo hace en un día. Y esto, mis hermanos, que nos sirva para recordar que si Dios permitió que Caleb mantuviera ese recuerdo durante 40 años y tuviera esa gran victoria, donde estaba rodeado de mortandad, donde él veía, todo el que yo conozco se está muriendo, pero yo sigo confiando. Y llegó su día donde tuvo la valentía y le interesa decir, yo voy a conquistar mi monte. Otro ejemplo que quiero compartir, David. David, mis hermanos, es un personaje muy pintoresco. Muchas veces hablamos de David. En la escuela bíblica conoce todo el mundo la historia de David y Goliat. ¿Qué pasa con David? Hay incluso canciones, himnos, donde dice, porque Jehová te entregará hoy en mis manos a Goliat y yo te venceré. Y hay muchas prédicas donde escuchamos hablar del poder de declarar, de hablar. Y muchas personas entienden que la victoria de David empezó cuando empezó a decirle a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, perdón. ¿Qué pasa? La victoria de David no empezó en ese momento. David era joven. Recordemos, el rey en ese momento era Saúl. Saúl era el hombre más alto. Hay un versículo de la Biblia que dice que el segundo hombre más alto le daba a Saúl por aquí. Entonces, ¿quién se esperaba que iba a pelear contra el gigante? Debe ser el más alto, el que tiene experiencia de batalla. Cuando Saúl se da cuenta que hay un jovencito que dice que quiere ir a pelear contra el gigante, dice, no, pero tráiganme. Porque yo necesito hablar con él, porque déjame ver. Y tenemos en 1 Samuel 17, donde Saúl intenta convencer a David. Decirle, mira, tú eres un jovencito, este hombre, un guerrero de batalla desde su juventud, viene peleando. Es decir, tú no vas a poder con ese hombre. Y David le dice, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él, ¿verdad? Entonces, 1 Samuel 17 me llama mucho la atención, porque el previo, el 1 Samuel 33, Saúl le dice a David, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. En el versículo 34 David responde, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo.
Vamos a saltar al 37 porque nos queda poco tiempo. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Ahí empezó la victoria de David contra Goliat. Recordando que el Dios que lo había librado del oso y del león era el mismo Dios que iba con él. Que la victoria no estaba en David, no estaba en sus competencias o sus capacidades, sino la victoria estaba en el Dios que una vez lo libró. ¿Y qué pasa? Todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia. Cómo David logró vencer a Goliat. Pero David era un hombre que continuamente recordaba lo que Dios había hecho en su vida, en todo momento. Salmo 103:2 dice, alaba alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando David llegó a ser rey de Israel, un muchachito que cuidaba ovejas en el campo. Segunda de Samuel 7:16 al 20. A ver si nos da tiempo. Segunda de Samuel 7:16 al 20 dice lo siguiente. Creo que sí, nos da tiempo. Gloria a Dios. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Qué significa eso? Para que me hayas hecho llegar tan lejos. Me estoy acordando de dónde vengo. No solo me acuerdo cuando me toca enfrentar a Goliat, me acuerdo ahora que estoy aquí en este palacio. Mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si prometió algo, lo va a cumplir. Amén. Hagamos memoria. El enemigo quiere, es su deseo que olvidemos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque sabe que nos hace vulnerable. Empezamos a quejarnos. Pero si tú y yo mantenemos esa memoria fresca de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, vamos a poder vivir en fe y nos va a resultar mucho más fácil creer que lo que Dios hizo una vez lo puede volver a hacer. Amén. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente y recordemos que el que ayudó a David a vencer el oso, el león, fue el mismo que lo ayudó a vencer a Goliat. Que Dios les bendiga y gracias a usted que nos escuchó por estar ahí.